Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy estaremos presentando acerca de las abreviaturas comerciales internacionales con nuestro equipo conformado por Landázuri Salcedo Jesús Iván, Llamas Quintero Dietrich Sean, Miranda Sariñana Tessa Natalia, Robles Cordero Francisco Ismael y Vargas Espinosa Carla Vanessa. Ok, primero vamos a hablar de qué son, y los términos que vamos a estar tocando en esta presentación es ICC México y CCI, que esos en realidad pues son lo mismo, o sea, son la misma organización, nada más uno está traducido al español y otro es su nombre original en inglés. Y los Incoterms. Esos son los tres términos que vamos a estar hablando en general en la presentación. Y pues vamos a estar hablando un poquito más acerca de las organizaciones por separado, tanto la de México como empezó la organización en general. Pero principalmente la ICC México pues promueve la libre empresa y fomenta las inversiones, y la CCI es una organización de cooperación técnica que tiene por mandato ayudar a las empresas de los países en desarrollo y de las economías en transición en la creación de capacidades con el fin de mejorar su capacidad comercial y contribuir su desarrollo nacional. También pues se encarga de ofrecer protección a las empresas de los diferentes países del mundo en lo que se refiere a las operaciones comerciales, ya que pues hoy en día existe una mayor interdependencia entre naciones, es decir, lo que sucede en una economía puede repercutir en las demás. Y están los Incoterms, que son un conjunto de reglas internacionales utilizadas para el comercio internacional. Estos pues son términos que se utilizan en las operaciones de compra-venta entre compañías de diferentes países. Los Incoterms está como International Commercial Terms, pero pues está como una abreviatura. El propósito de los Incoterms es brindar uniformidad y claridad en la interpretación y aplicación de varios términos contractuales entre compradores y vendedores. Estos también ayudan a minimizar pues los malentendidos y las disputas que pueden pasar en diferentes partes de cuando haces una venta o ese tipo de cosas. Ok, ahora, ¿para qué sirven? Pues básicamente con la ICC México, dentro de su página oficial mencionan que pues su misión más que nada es promover el cabal establecimiento de una economía global de mercado con responsabilidad social. También pues para que sea sustentable y auspiciar una mayor certidumbre para las operaciones empresariales internacionales, que pues con la firme convicción de que el intercambio comercial se pueda promover con prosperidad y paz entre naciones, y también ayuda a poder mejorar la calidad de vida de las personas. La CCI pues como les había dicho pues es casi lo mismo, nada más pues se cambian los propósitos, como los adaptan dependiendo de dónde estén. Pero la CCI en general sirve para contribuir a que las empresas exploten al máximo su potencial de cara al desarrollo de las exportaciones, y también pues para la mejora de las operaciones de importación. Y los Incoterms, como había mencionado antes, pues ayudan a minimizar los malentendidos y las disputas al proporcionar un conjunto de reglas acordadas para ambas partes, que pues principalmente su objetivo es unificar los conceptos comerciales de forma que el vendedor y el comprador entiendan a la perfección las condiciones de las operaciones que realizan entre ellos. Ok, ahora hablando acerca más como de la ICC México, que pues las siglas son International Chamber of Commerce, que eso es ICC. Esta fue fundada en 1945 como organismo de afiliación voluntaria destinado a vincular al empresariado mexicano con la comunidad internacional representada en la ICC.
Mencionan cómo su comité nacional cuenta con un consejo directivo y una comisión ejecutiva. Ambos son presidios por un empresario que aporta su tiempo voluntariamente. También mencionan cómo el trabajo administrativo de ICC México es encabezado por el secretario general. Luego está... también mencionan cómo... quieren mencionar como diferentes cosas de por qué deberían de elegirlos a ellos para sus empresas o para que los ayuden. Porque mencionan cómo es una única organización que es realmente global. También cómo es un organismo multisectorial que pues también incide y actúa en cualquier asunto que afecte al quehacer diario de la empresa. Mencionan cómo son un organismo consultivo de la ONU, OMC, OCDE, G8, G20, Banco Mundial, el Business Industry and Advisory Council. Luego está también la Organización Internacional de Trabajo y Organización Internacional de Empleadores. Tienen varios ahí. Luego también está, pues mencionan cómo pues ellos tienen una autoridad sin igual en la creación de reglas y que rigen la conducta de las empresas a través de las fronteras. Y pues a pesar de ser voluntarias, sus reglas se aplican en innumerables operaciones cada día y se han convertido en parte integral del comercio internacional. Son fuente de información de otras organizaciones nacionales e internacionales. También la relevancia de sus reglas es como que, pues como son utilizadas como referencia para crear legalización nacional. Entonces, pues sí conviene bastante. Luego también está mencionan cómo tienen que su interlocución es tanto en lo nacional como lo internacional, porque tienen una red de 130 comités nacionales en todo el mundo. Y pues también es la única organización a nivel mundial con instituciones especializadas como la Corte Nacional de Arbitraje y la Oficina de Prevención de Delitos Comerciales. Y ahora tenemos la CCI, que esta pues es, sus siglas son Cámara de Comercio Internacional. Y esta cámara se creó en el año 1919 en Francia. Y fue constituida con una personalidad propia y naturaleza jurídica asociativa. Esta cámara es la única organización empresarial que tiene el estatus de organismo de consulta ante las Naciones Unidas y sus organismos especializados. La Cámara de Comercio Internacional fue fundada en 1919, como había dicho, para servir a los negocios mundiales mediante la promoción del comercio y la inversión. Pues también para el mercado abierto, para bienes y servicios y el flujo de libre capital. La Secretaría Internacional de la organización se estableció en París y la Corte Nacional de Arbitraje de la CCI se creó en 1923. Y también pues te puedes convertir en un miembro para ser parte de esta cámara, que pues hay dos formas, que es a través de la afiliación a un comité o grupo nacional de la CCI o por membresía directa con la Secretaría Internacional de la CPI cuando aún no se ha establecido un comité o grupo nacional en el país o el territorio. También aparte, como había dicho, de la ICC México, aquí tienen acciones que por ejemplo son proveer servicios especializados y prácticos para la comunidad empresarial internacional. También pueden determinar los puntos de vista de las sociedades, empresas y organizaciones que pues se involucran en el comercio internacional. Luego también son portavoz de las empresas ante las instituciones intergubernamentales, gobiernos y otros organismos importantes. También pues también representan a todos los sectores e industrias involucrados. Ok, y quiero hablarles también acerca de las clasificaciones de los Incoterms, que pues aquí hay 4 categorías principales de Incoterms. Voy a tocar el tema en general porque sí es bastante largo todo lo que está del relacionado. Pero por ejemplo tenemos el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D.
Cada grupo tiene su propio conjunto de términos que dictan quién es responsable de varios aspectos de la transacción, como la entrega, el seguro y el despacho de aduana. Y pues los voy a tocar así muy en general porque sí sería bastante largo, la verdad. Pero bueno, el grupo E pues es el más sencillo. El vendedor se limita a entregar la mercancía en sus instalaciones y el comprador se encarga de todo lo demás. Luego está el grupo F, que este es un poquito más complicado, pues porque el vendedor debe entregar la mercancía en un lugar designado, pero el comprador es responsable de todos los costos asociados al transporte principal. Luego está el grupo C, que es donde las cosas pues se empiezan a complicar así, un poquito más, así de verdad. Porque pues en este grupo el vendedor no solo debe entregar la mercancía en un lugar designado, sino que también pues es responsable del pago de transporte principal. Y por último está el grupo D, que este es el más complejo. En este grupo el vendedor debe encargarse de todo hasta de la entrega de la mercancía. Y como pues se ve, es esencial pues entender que Incoterms se aplican a cada transacción antes de acordar cualquier cosa. Pero pues todo esto es importante conocerlos porque hay que organizar todo para un envío internacional, ya que pues hay que pues todo esto es para evitar cualquier confusión o malentendido sobre quién es el responsable de todo durante el proceso. Los Incoterms fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, con el fin de abordar la falta de uniformidad en las prácticas comerciales internacionales. Anteriormente, los términos de comercio variaban considerablemente entre países, lo que generaba confusión y aumentaba el riesgo de conflictos legales en el comercio transfronterizo. La Cámara de Comercio Internacional reunió a expertos en diversas áreas del comercio con el fin de desarrollar estos términos estándar que establecen responsabilidades claras en el transporte y entrega de bienes entre compradores y vendedores. Estos términos se han revisado en varias ocasiones con el fin de adaptarse a la evolución del comercio internacional y la logística, especialmente con el crecimiento de las operaciones de transporte multimodal y la digitalización. Estas actualizaciones se han realizado en los años 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y la última en 2020. Cada revisión responde a nuevas prácticas comerciales, cambios en la legislación de transporte y la necesidad de diferentes industrias. La revisión también busca abordar aspectos como la simplificación de términos, la inclusión de seguros y la redacción de disputas entre las partes. A través de los años, los Incoterms han pasado por 13 términos en versiones tempranas a 11 en la versión de 2010, manteniendo los mismos 11 en la versión de 2020, pero ajustando algunos para ofrecer mayor claridad y adaptarse mejor a la logística actual. Los Incoterms de 2010 surgieron a través de una profunda revisión de los términos. Esta versión introdujo varios cambios y simplificaciones que se mantienen como referencia en muchas transacciones comerciales en la actualidad. Los Incoterms de 2010 incluyen 11 términos organizados en dos grandes categorías según el modo de transporte. La primera categoría incluye para cualquier modo de transporte, o sea, hace el multimodal, y este comienza con Ex-Works, que quiere decir que el comprador asume todos los costos y riesgos desde el lugar de origen del vendedor. Free Carrier, el vendedor entrega la mercancía a un transportista en un lugar acordado, asumiendo los costos y riesgos hasta ese punto. Carriage Paid To, el vendedor cubre el transporte hasta un destino acordado, pero el riesgo se transfiere al comprador una vez que las mercancías se entrega al transportista. Carriage and Insurance Paid To, similar al anterior, pero el vendedor también cubre el seguro hasta el destino. Delivery at Terminal, la mercancía es entregada en una terminal especificada. Este término se eliminó en la versión de 2020 y fue reemplazado. Deliver at Place, el vendedor asume los costos y riesgos hasta llegar al lugar de destino sin incluir la descarga. Deliver Duty Paid,
que el vendedor cubre todos los costos, riesgos e impuestos hasta el destino final. La segunda categoría, perteneciente a transporte marítimo y vías navegables interiores. Free alongside ship, el vendedor coloca la mercancía junto al barco en el puerto de embarque. El comprador asume los riesgos a partir de este punto. Free on board, la transferencia de riesgo ocurre cuando la mercancía se carga a bordo del barco en el puerto de embarque. Custom freight, el vendedor cubre los costos hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador al momento de cargar la mercancía. Cost insurance and freight, similar al anterior, pero el vendedor también debe contratar un seguro para la mercancía hasta el puerto de destino. La versión de 2020 es la versión más reciente de los términos, lanzada en respuesta a los cambios de la logística global y la demanda de mayor flexibilidad. Al igual que la versión de 2010, se divide en dos categorías principales: para cualquier modo de transporte multimodal y para transporte marítimo y vías navegables interiores. El único cambio relevante en esta versión es la eliminación del término Deliver at Terminal por Deliver at Place Uploaded. Esto permite una mayor flexibilidad, ya que el término se aplica a cualquier lugar acordado y no solo a una terminal. Otra característica importante de los Incoterms de 2020 son que ahora se requiere una cobertura de seguro más amplia en aquellos términos que incluye seguro, a diferencia de 2010 que permanece con una cobertura mínima. Asimismo, los Incoterms de 2020 aclaran quién es el responsable de ciertos aspectos de seguridad y transporte en el proceso logístico, adaptándose a la creciente importancia de la seguridad en el comercio global. Bueno, ahora pasamos a la sección de diferencias. Aquí básicamente pues vamos a comparar un poco en base a cada una de las entidades. Esto entre la ICC, la ICC de México y los Intercoms. Primero iniciando con que voy a estar nombrando mucho a la ICC tal cual, pero ya mencionado anteriormente, sabemos que es la International Chamber of Commerce. Entonces quisimos dividir esta sección principalmente primero en tres puntos, que es la naturaleza, el propósito y la función de cada una de ellas. Como base sabemos que la ICC es una organización mundial con enfoque amplio, ¿no?, en las normativas y políticas para el comercio. También sabiendo que fomenta el comercio internacional y la inversión dentro del mercado de la economía. Por otro lado, la ICC de México pues es básicamente lo que ya se fomenta dentro de la ICC, pero adaptada a los intereses en México. Y los Intercoms básicamente funcionan como normas contractuales específicas para pues todas aquellas responsabilidades, como ya sean logísticas o de riesgo en transacciones comerciales. Por naturaleza, pues ya lo mencioné, la ICC es internacional. La ICC de México pues es nacional, ya lo dije, es una adaptación a las esquemas del país. Y las Intercoms no, ¿cómo podría decirlo? O sea, por sí solas no son, por así decirlo, como una entidad simple, solo que estas regulan las responsabilidades que existen dentro de la entrega de mercancía. Por propósito, tenemos que la ICC promueve el comercio global y su arbitraje, que la ICC lo adapta al contexto local del país, y por último que los Intercoms, estos se estandarizan las obligaciones en transacciones comerciales internacionales.
Y por último, como función, pues la ICC establece regulaciones internacionales, como ya se había mencionado, los intercoms, perdón por el ruido, y además de ofrecer arbitraje. Por el lado de la ICC México, pues esta facilita pues la adopción de estas normas dentro del país. Y por otro lado, ya por último, los intercoms, por parte de función, pues estos regulan estas responsabilidades en cuanto a la entrega de mercancías. Después, continuando con la presentación, dividí estas diferencias en 5 partes, comenzando con estructura de organización. Comparando, pues la ICC es una organización global que se representa más en más de 90 países. Además que pues su estructura incluye comités, comisiones y grupos de trabajo especializados en áreas como el comercio y la sostenibilidad. Por otro lado, la ICC de México, aunque esta sigue formando parte de la ICC de México es una institución con autonomía operativa. Esta es adaptada para atender el sector empresarial mexicano. Esta al mismo tiempo actúa en coordinación con la ICC madre, pero además centra sus esfuerzos en problemáticas y desafíos dentro de México. Y por último, las Intercoms no son como tal una entidad ni organización. Eso sí, son un conjunto de términos estandarizados que la ICC misma publica y actualiza cada 10 años, más o menos. Esta publicación no requiere una estructura pues, organizativa per se, aunque pues sí cuentan con una comisión de expertos dentro de la ICC que estos mismos colaboran en la revisión y la actualización de estas. Después, como segundo punto, tenemos el enfoque y las responsabilidades de estas. Por un lado, la ICC tiene un enfoque mucho más amplio, ya que busca impulsar el ámbito del comercio, la economía de mercado y además de la cooperación entre empresas a nivel pues, global. Aquellas de sus responsabilidades, pues estas incluyen el establecer normativas para el mismo comercio, además tener un arbitraje internacional y promover las políticas para facilitar estos negocios internacionalmente hablando. Por el lado de la ICC de México, pues básicamente su responsabilidad es aplicar todas estas normativas de acuerdo al contexto mexicano del país, además que al mismo tiempo ofrece pues servicios de capacitación, asesoría y otros más pues dentro del mismo país. Además, cabe mencionar que se representan los intereses de empresas mexicanas dentro del escenario global a través de pues su participación con la red de la ICC. Y ya por último, por el lado de las Intercoms, pues estas son específicas de acuerdo a las transacciones comerciales, ya que su única responsabilidad es definir claramente las obligaciones de los vendedores y compradores de acuerdo a su relación con la entrega de bienes. Después, hablemos un poco de la relevancia e influencia de estas. Por una parte, la ICC, pues lo vuelvo a mencionar, es globalmente establecida y esta se extiende en muchos sectores. Esto desde el comercio a las finanzas y la sostenibilidad como el comercio digital. Esta misma pues tiene presencia, como ya lo mencioné, en más de 90 países, más específico 130 países. Esto le permite pues influir en políticas globales y además de establecer pues directrices dentro del comercio internacional. Por el lado de la ICC de México, pues su ámbito se centra simplemente en México, ¿no? El mismo título, la misma sección lo dice. Es adaptar estos principios internacionales al país. Pero eso sí, también contribuye en el ámbito global, pues a través de su representación de la ICC. Y por el lado de los Intercoms, pues estos tienen un ámbito de influencia en cualquier país. Estos son aplicados universalmente dentro de los contratos de compra y venta y además que se considera un estándar aceptado globalmente. Pero como tal no son todo aplicables en el ámbito de las políticas o representación empresarial. Tenemos servicios o ofertas de cada una. Por un lado, pues la ICC proporciona una amplia gama de servicios. Estos incluyen el arbitraje y la resolución de disputas, capacitaciones y publicaciones de normas, además de asesoría en comercio, inversiones y las políticas internacionales. Por la parte de la ICC de México, esta ofrece pues los mismos servicios, muy parecidos, pero como lo he mencionado muchas veces ya a este punto,
adaptados al país, ¿no? Al contexto de mexicano. Por mencionar otras cosas, pues esta mismo organiza eventos, capacitaciones y mesas de trabajo para las empresas nacionales, al mismo tiempo ayudándolas a entender y aplicar las normativas internacionales. Y las intercoms, pues como tal no ofrecen servicios directos, ¿no? Sino que son simplemente un conjunto de reglas. Estas pues aclaran aspectos logísticos y financieros de las entregas de bienes, ¿no? y de mercado, además de establecer obligaciones para ambas partes de una transacción. Y ya por última sección, ¿no? Por último punto, pues tenemos el mercado objetivo, que aquí, para que se entienda un poco mejor, me refiero al público a donde estas van dirigidas, ¿no? Y por un lado, pues la ICC como público pues son las empresas de cualquier, independientemente de tamaño y sector, gobiernos, asociaciones, entre otras entidades académicas, las cuales buscan comprender y participar en el comercio internacional. Por el lado de la ICC de México, pues su enfoque está en el sector empresarial mexicano, ¿no? Pues incluye todas aquellas grandes y pequeñas corporaciones, empresas, incluso emprendedores que buscan expandir su comercio al exterior. Y ya por último, pues las intercoms, público al que va dirigido, pues incluye cualquier entidad que esté involucrada dentro del comercio internacional, ¿no? Exportadores, importadores, empresas logísticas, agentes aduanales, que además requiera claridad en los términos de entrega y transferencia de responsabilidades dentro de los contratos de compra y venta. Ok, para entender los Incoterms en contexto, aquí se van a explicar algunos ejemplos en contexto y en algunos ejemplos prácticos. El primero es el de Xworks o en fábrica XW. Por ejemplo, una empresa mexicana vende maquinaria a un cliente en Alemania y con este término o con este código la empresa mexicana cumple la responsabilidad al poner la maquinaria en su propia fábrica a disposición del comprador. Este término es frecuente en acuerdos donde el comprador quiere tener control sobre todo el proceso logístico. Es ideal para ventas nacionales o pues cuando el comprador tiene experiencia en logística internacional. Una consideración podría ser que como el vendedor solo coloca la mercancía a disposición en sus instalaciones, el comprador es quien asume el riesgo desde el momento en que lo recoge. Okay, el segundo sería el FOB o Free On Board o libre a bordo. Aquí, por ejemplo, digamos que una exportadora de café colombiana utiliza este código para una venta a un comprador en Estados Unidos. La empresa colombiana asume la responsabilidad y los costos hasta que el café se encarga en el barco en el puerto de Cartagena. Es un ejemplo. Aquí generalmente se usa en envíos marítimos y es popular para bienes a granel como materias primas o productos agrícolas. Es preferido cuando el comprador desea asumir riesgos solo después de que la mercancía se ha cargado en el barco. Y pues este término pues es adecuado cuando existe la confianza desde la seguridad del puerto de origen y en la capacidad del comprador para coordinar el transporte desde el punto de entrega. Luego está el Cost Insurance and Freight o costo seguro y flete. Por ejemplo, una empresa de Italia pues vende productos electrónicos a un distribuidor en Brasil bajo este código, ¿no? Esto implica que la empresa italiana cubre los costos de transporte y seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de Brasil. Se usa comúnmente pues en transacciones marítimas donde el vendedor asume los riesgos hasta el puerto de destino, incluyendo pues la contratación del seguro. Aquí una consideración es que aunque el vendedor cubre los costos de seguro y transporte hasta el destino, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía es cargada en el barco, lo que significa que pues el comprador aún debe estar preparado para eventuales problemas durante la travesía. El siguiente es el Delivered at Place o entregado en el lugar. Un ejemplo puede ser que una empresa japonesa vende equipos de construcción a un cliente en Chile, ¿no? Con este código, la empresa japonesa es responsable de llevar los equipos hasta las instalaciones del cliente en Chile y así también cubriendo los costos y riesgos hasta la entrega en el lugar adecuado. Este término es ideal para envíos donde el vendedor tiene control logístico hasta el destino final. Es común en ventas de maquinaria pesada o equipos donde el comprador requiere que los bienes lleguen directamente a las instalaciones.
Y aquí pues el vendedor cubre costos y riesgos hasta el lugar de entrega, pero el comprador es responsable de los trámites de importación y de los impuestos una vez que la mercancía llega. Y por último tenemos el Delivered Duty Paid o entregado con derechos pagados. Aquí un ejemplo podría ser que una empresa canadiense vende productos químicos a una compañía francesa con este código. Aquí la empresa asume todas las responsabilidades de costo de envío, seguros y trámites aduaneros, ya sea los aranceles y hasta que los productos llegan a las instalaciones del comprador en Francia. Aquí este uso común del código es cuando el vendedor quiere ofrecer una solución completa al comprador, haciéndose cargo de todos los gastos y riesgos hasta la entrega final. Pues ahora sí que este término ofrece la máxima responsabilidad para el vendedor, que él mismo debe encargarse de todos los aspectos logísticos y de aduana, incluyendo el pago de aranceles. Este es el código ideal para el comprador, pues recibe la mercancía sin preocuparse por costos o trámites adicionales. Ejemplos de utilidad de logística y comercio internacional. El movimiento de contenedores en puertos y aeropuertos es incesante y creciente, por lo que un recurso como los Incoterms evidencia la necesidad de claridad en el manejo de los embarques, no solo para determinar cuáles son los aspectos que están cubiertos en los contratos, como los seguros y el destino final de las cargas, sino como parte de la logística. La indiscutible utilidad en logística y comercio internacional de los Incoterms está la transparencia que ofrece en un contrato en donde se establecen todas las obligaciones y derechos de los involucrados. Por ejemplo, lo constituye el Incoterm XW, Xworks, en el que el vendedor exportador solamente tiene la obligación de entregar la mercancía en sus instalaciones al comprador importador, en tanto que éste se tiene que hacer responsable de la carga de la mercancía en él o los transportes necesitados, así como el cubrir los gastos de trámites aduanales y de seguros. El comercio internacional evoluciona de manera sorprendente, por tanto las reglas establecidas en los Incoterms hace casi un siglo por la ICC se han ido actualizando y adaptando a las transacciones comerciales, ya sea entre el gobierno de todo el mundo como entre particulares. El conocimiento y manejo de las reglas actuales del comercio internacional, del transporte y la logística permiten desarrollar una visión profunda y amplia del funcionamiento de los negocios en un mundo cada vez más globalizado, que exige transparencia, reglas claras, apego y respeto a los contratos. Desde el 1 de enero del 2022 están vigentes actualizaciones a los Incoterms 2020 para ajustar ciertos detalles, pero que no cambian en esencia su propósito. Cabe mencionar que aunque no son una norma jurídica obligatoria, sí ofrecen condiciones estandarizadas a las que exportadores e importadores se sujetan porque les permiten conocer de antemano sus derechos y obligaciones. Desde el punto de vista de la gestión estratégica de un negocio con operaciones fuera de su país de origen, es fundamental contar con perfiles profesionales capaces de responder a los desafíos de la internacionalización. Bueno, y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y también aquí están nuestras referencias